cada sorbo de café turco, cada bocado de kebab nos cuentan una historia. Pero existen decenas de tipos de kebabs. Cada región una interpretación, cada fuego un sabor distinto. Pero la cocina turca es muchísimo más que los kebabs. En las calles, el intenso y especiado kokoreç, que es básicamente intestino de cordero, convive con el kumpir, la papa gigantesca rellena con todo lo que puedas imaginar. El lahmacun, la famosa pizza turca, llega deliciosa y crujiente. Y es que Turquía destaca por sus espectaculares postres, los famosos y deliciosos baklavas de pistache, chocolate o nuez. Oh, está buenísimo, wow. El irresistible künefe de pistache con helado de vainilla. Y claro que sí, las suaves delicias turcas que completan el viaje. En el video pasado exploramos Estambul por primera vez, pero Turquía es más que sus destinos como Estambul y más que las telenovelas turcas. Turquía también es comida deliciosa y única. Así que acompáñenos a descubrir la comida turca en todas sus variantes y presentaciones. Y para empezar este recorrido gastronómico, los vamos a llevar a nuestra primera impresión real de la gastronomía turca apenas llegar a Estambul. El buen Eren, nuestro fixer particular, nos llevó a un lugar escondido entre callejones y que para llegar entras a un diminuto elevador. Abre las puertas en un restaurante bastante bonito, pero algo que es aún más bonito son las vistas que tiene del muelle y del puente de Gálata. Y aquí nos presentaron 4 aperitivos famosísimos de Turquía. El patlıcan ezmesi, que es un puré de berenjena con ajo y aceite de oliva. El zeytinyalı enginar, corazones de alcachofa con eneldo y aceite de oliva. El típico yogurt con salsa picante arriba. Y el çiğ köfte, que es básicamente su carne vegana más famosa. Y para rematar, la famosa pizza turca, el lahmacun, plato insignia de Turquía que es como una pizza saludable, pero sin queso y con carne de cordero. La hacen al horno con un pan ultra delgado y es popular tanto en restaurantes como en puestos callejeros, es muy universal. Es también bastante barata dentro de lo que cabe y no sé, sabe muy buena, o sea, de verdad soy muy fan del lahmacun. Si en algún momento pueden comer, coman lahmacun. Todos sus aperitivos son deliciosos y son una muy buena introducción para empezar con la gastronomía turca ahora sí. Mientras nos movemos a nuestro siguiente destino gastronómico, nos vamos comiendo la comida callejera más famosa y omnipresente del país. ¿Y por qué? Porque lo venden en carritos por todas partes en Estambul. Y este es el simit. Un pan en forma de anillo, algo así como un bagel, pero grande y delgado y retorcido, hecho con masa de pan y semillas de sésamo. Que este es como su croissant en Francia, es como su bagel de Estados Unidos. Dicen que es como un desayuno rápido acá. Es muy plano, pero dicen que le sirve como para desayunar. Es como un baguette, ¿no? Hecho rueda. Nosotros que somos de México, como un buen bolillo, un buen baguette, todos acostumbrados. Me gusta mucho. En el mundo, la comida turca más famosa es probablemente el kebab. Aunque únicamente conocemos un solo tipo de kebab internacionalmente, que es como un burrito. Pero ¿sabían ustedes que Turquía tiene más de 110 tipos de kebabs? Y es que el kebab es más que un plato, es una categoría enorme de preparaciones de carne asada. Y para los que sean de México, sí, son muy similares a los trompos al pastor, porque tanto los kebabs como los shawarma, como los tacos al pastor, todos vienen de las raíces otomanas y libanesas. Nosotros los mexicanos lo adoptamos por los migrantes libaneses que se asentaron en México en el siglo XX. Al principio los libaneses vendían shawarmas en México, hechos de carne de cordero y pan árabe, pero con el tiempo se cambió a tortilla y carne de cerdo porque pues era mucho más económico. Y el nombre al pastor viene de un guiño hacia el origen de los pastores de corderos, aunque ahora ya no tienen nada que ver, pero es un dato ahí curioso.
Así que bueno, ahora sí, comencemos con el primer kebab, uno de los más populares y callejeros. Dönerci Sayın Usta es probablemente el mejor lugar de todo Estambul para probar el doner kebab. No sé si lo pronuncié muy bien el nombre, ustedes perdonen. Una variación igualita a los tacos al pastor. Se trata de carne de cordero especiada apilada en un trompo, donde se corta en láminas grandes y es envuelta en un pan pide, un pan esponjoso pero crujiente. Ahora sí tenemos un tradicional kebab. Esto es súper diferente a los kebabs que nosotros normalmente conocemos fuera de Turquía, porque nosotros conocemos como un burrito, pero este es el tradicional kebab. Este es el más famoso. Se encuentra en un callejoncito en medio de la nada y ahorita acaba de abrir, entonces está pues sin gente, pero sí nos dicen que sí se atasca durísimo de gente. Es la primera vez que voy a probar un kebab en Turquía, así que vamos a ver qué tal sabe. Creo que me gusta más que la tortilla porque normalmente se come como con tortilla, pero esto es como un panecito suave. Es de cordero la carne. Esta es la variación de Adana Kebab. Carne picada de cordero mezclada con grasa de cola, especias y se moldea a mano en una brocheta plana. También acompañada en un plato con verduras, pollo y lahmacun. Miren, esto aquí también es kebab. Y es que nos acaba de decir nuestro compa que hay como unos 200 variedades de kebab, o sea, son muchas variedades de kebab. Pero tal vez no 200, pero sí unas 100. Y este es un kebab. Normalmente nosotros tenemos la imagen del que kebab es como una especie de, como un burrito gigante, como con tortilla. Pero Nel también es carne, también es como este tipo. Y ustedes vieran esto, jamás dirían que esto es un kebab. Pero sí, esto es un kebab y lo vamos a probar. Y literalmente es carne, y es kebab, no lo puedo creer. Estamos comiendo un kebab muy diferente, es carne de cordero. Les encanta el cordero aquí. Está buena, pero sí, es carne de cordero como tal. Creo que refiero al kebab que les mostramos el día de ayer, que es como con una especie de pan, pero también está el de la tortilla, está el de la pita, está un montón más que no conocemos. Entonces es una variedad impresionante los kebabs que existen. Los kebabs cambian según la región. En Capadocia existe el testi kebabi, carne y verduras cocidas en una olla de barro sellada que la rompen para servírtelo. Les digo, es como un pedazo de carne, ya se enfrió, así que vamos a darle. Miren, lo voy a acercar tantito a la cámara. No sé si logre ver por contraluz, pero es un pedazo de carne, literalmente. Como la carne del mole de olla en México. Así, sí, es de vaca. Está muy buena porque es carne magra. Es un guiso, pero hecho de carne magra de vaca. Y nosotros le echamos, digo, arroz. Entonces le da un toque más bonito, más padre, más mexicano. Pero increíble que eso es un kebab. No lo puedo creer. Caminando por Estambul nos percatamos de puestos callejeros de algo que se veía muy colorido y muy antojable. Les presento el mayún. Es una pasta espesa a base de miel y muchas especias, frutas secas y extractos naturales. Y esta se remonta al Imperio Otomano y empezó realmente como un remedio medicinal y herbal, porque se cree que mejora la vitalidad, digestión, energía y algo más. Bueno, aquí tenemos un dulce típico que se llama misir mayunu o algo por el estilo. Y es como una pasta que realmente la dejo tantito y se empieza a escurrir. Es de varios colores, está bien mística y le echaron limón. O sea, es una pasta con limón y de varios colores. Vean esta cosa loquísima. Parece un caramelo, pero creo que no es caramelo. ¡Órale! ¡Wow! Es como una pasta, pero también es como un caramelo. Tiene el sabor de un caramelo, pero en la consistencia de una pasta. Está bien chistosa. Está buena, Pero es un dulce típico de acá. Literalmente estamos por entrar a un metro, entonces se puede encontrar en la calle muy fácilmente. Así que, ¿qué tal el misir? Esta cosa me acaba de decir aquí mi buen amigo que esto lo compran para incrementar el deseo, pues sí, sexual. Entonces tiene anís, tiene coco, tiene varias especias que es para precisamente pues impulsar el deseo. Wow, está muy random esto. No puedo creer. Yo pensé que era un dulce, pero sí es un dulce, pero para la gente que pues, quiere más incendiarse. Está curioso, muy random. Y llegamos al postre por excelencia de Turquía y también al que la gente le encanta, los famosos baklavas. Un postre emblema de Turquía
hecho de hojaldre con capas finas de masa filo, intercaladas con nuez, pistache o frutos secos. Se hornea y luego se baña en jarabe dulce. De hecho, este postre tan delicioso y popular se remonta a los 2500 a.C. Y es que en la antigua Mesopotamia se tiene registro que los asirios ya hacían capas de pan plano sin levadura intercaladas con nueces y miel para ocasiones especiales. Y el postre pasó por los romanos, persas e imperio bizantino antes de conocerlo como la perfección que es hoy. Y vean las delicias que tenemos, ni más ni menos que en Turquía tenemos estas delicias, vean nada más, que son los famosísimos dulces turcos. Y wow, simplemente el verlos se hace agua a la boca. Oh, está buenísimo, wow, está buenísimo. Es de chocolate relleno de pistache, perfecto. Como pudieron ver, cuando nos trajeron los baklavas, nos trajeron unos vasos de cristal con algo rojizo. Bueno, ese es el famoso té chai o el té negro turco. La bebida más tomada en el país, la que la acompañan con cualquier comida o sin comida y la toman a cualquier hora. El turco promedio toma de 3 a 10 tazas al día, colocando a Turquía como el país que más bebe té en el mundo, duplicando a países como Inglaterra. Y la verdad los entiendo, es una adicción tomar este té, ¿eh? O sea, yo hasta me compré unas cajitas de té que me llevé a mi casa. Y ahora vamos a conocer más a profundidad la comida turca callejera. En el barrio de Ortaköy se popularizó este manjar callejero. Les presento al famoso kumpir. El kumpir es una papa que todo el mundo vende en muchísimos puestos. Y es que no es cualquier papa. Es una papa horneada con mantequilla y queso, a la cual tú mismo puedes elegir qué tipo de toppings ponerle. Desde aceitunas, salchichas, pepinillos y una gran variedad. Nosotros pusimos, al puro estilo de Salt Bae, nuestros ingredientes favoritos. Bueno, ahora tenemos un tradicional kumpir, que es básicamente hecho a base de papa y le vas echando otras cosas encima, como por ejemplo pepinillos, champiñones, como por ejemplo aceitunas. Está impresionantemente bien hecho, hasta le echamos ahí quesito de una manera muy interesante. Nunca había visto una representación así de la papa, pero aquí es la papa y le echas muchos más vegetales. Hay un montón de locales aquí que te dan esta cosa, así que vamos a hacer la prueba. Ahí les va. Pues sí sabe a papa rellena, pero nunca le había puesto tantos ingredientes en una papa rellena. Está buenísima. Wow, impresionante. Aquí con su quesito, con su champiñón. Wow. De aparte le echan catsup y mayonesa. Chulada, ¿eh? Acá hay otra joya culinaria, el midye dolma. Mejillones rellenos de arroz especiado. Wow. Eso que tenemos aquí es un midye dolma, que básicamente es arroz con mejillón. Pero yo nunca he probado un mejillón y mucho menos con arroz. Entonces te los dan así, ahí está una cazuelita bien padre, bien bonita. Así que vamos a ver a qué tal sabe esto que es meramente turco. Así comida callejera, estamos ahí en la calle y esto es lo que come la gente acá. Wow. Wow. Está bien bueno, sí sabe como arroz, pero también como con un toquecito de limón con pescado, obviamente. Pero como que sabe, no sé, a un estilo entre paella, no sé, está buenísimo. Este sí lo recomiendo un montón. La técnica es, lo pones acá, le pones un limoncito otra vez y para adentro. Wow, 10 de 10. Buenísimo. Bueno chicos, ahora venimos con la siguiente probada de comida callejera aquí en Turquía. Y es ni más ni menos que el kokoreç, que es básicamente intestino de cordero. Eso es el kokoreç. Y lo ponen en una especie de baguette, en una especie de bolillito. Muy bueno que se ve porque como que lo tostan también. Y le echan unas especies, le echan como su pico de gallo acá, que es como su jitomate también con cebolla. Entonces está bien curioso porque es muy similar. Esto sí es bastante similar a lo que se come en México porque pareciera una torta ahí de algo. Vamos a ver qué tal está el kokoreç, que es este aquí.
Vamos a probarlo. Y aparte bien padre, aquí hicieron una música y cantaron y está padre. Es muy mexicano esto. Así que vamos a darle al coco leche. Está calentísimo, pero está buenísimo. Unas carnitas, tiene mucha sal, siento que es un poco salado, pero sabe buenísimo. Me dice nuestro amigo que esto se lo comen después de la fiesta. Entonces, digamos que después de la fiesta comen kebab y estas cosas. Cuando estás muy borracho, te come esto. Sabe igualito a unos tacos que hay en Ciudad de México, que se llaman chupacabras. Sabe igualito. ¿Sabe igualito? Ahí les metí igual a chupacabras. Buenísimo, ¿eh? ¡Wow! Creo que es la comida callejera que más me ha gustado en Turquía, sin duda alguna. Descubrimos uno de los postres más fascinantes que vi en mi visita a Turquía, y esto es un künefe de pistache con helado de vainilla. El künefe o kadayif son hilos de masa crujiente con pistache y horneada, bañada en almíbar, y encima le ponen una bola de helado turco de vainilla. No, hombre, una locura. Nos están contando que aquí estamos ahorita literalmente sentados en una mezquita y la gente lo que hace después de rezar es que van a comprar dulce. Literalmente como cuando, no sé, en Latinoamérica terminas una misa y te vas por unas papas, te vas por algún dulcecito o algo por el estilo. Aquí hacen lo mismo. Entonces estamos haciendo eso sin entrar a rezar, obviamente. Y pedimos un dulce que es bastante famoso, que todavía no sé qué es, pero tiene una bola de helado arriba. Se ve delicioso, entonces te lo comes aquí con tu tenedorcito, con tu platito, afuera de la mezquita. Es una experiencia muy local, es una experiencia que pues ningún turista anda haciendo porque no saben si se puede o no se puede estar en una mezquita comiendo, pero sí, entonces vamos a probar esto y les voy a decir qué tal está. Oh, wow. Está buenísimo. Wow. Qué gran combinación es el helado con los dulces turcos, ¿eh? Nunca lo había pensado, nunca se me había ocurrido. Qué belleza. Y para cerrar con broche de oro después de un postre turco, queda lo que mejor lo acompaña: un café turco. Y es que no solo es una bebida, es un ritual cultural que vale la pena experimentar. El café se muele hasta quedar como polvo, se agrega sin ningún filtro y luego se calienta en arena hirviendo. Tanto la experiencia como el sabor es todo 10 de 10, lo recomiendo ampliamente. Y miren, ahora venimos así, literalmente estamos en la calle y lo que parece que atrás de mí también son trompos al pastor, no lo son, también son para kebabs. Y también aquí venden lo que se conoce como la wet hamburger o la hamburguesa mojada, que como pueden ver es una hamburguesa chiquitita, o sea, el tamaño es muy pequeño y es roja y sí está mojada. Es como una torta ahogada para los que son de México, pero hamburguesa. Y esto es totalmente turco, se ve buenísimo. Vean eso, está calientísima, o sea, yo sé que voy a quemar la boca, pero ahí les va la wet hamburger típica de aquí de Estambul. Vamos a darle. Está bien curioso. Es como una hamburguesa combinada con una torta ahogada. El pan sí tiene una consistencia y tiene un sabor diferente. Me gusta más así, porque es una hamburguesa como hidratada, por así decirlo. Está muy buena, está muy chiquita. Es una combinación entre cordero y vaca. Es una combinación ahí extraña y extrema, pero está muy buena, ¿eh? Y si les gusta la variedad de aromas, sabores, tés, hierbas y demás, también hay un lugar gastronómico para eso, el Bazar de Especias, donde conocimos a un turco que hablaba perfectamente español porque sí, se había casado con una mexicana. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué parte de México? Ciudad de México. ¿Chilango? ¿Chilango? No, sí, siempre me voy otra vez. Oh, muy bien. Prometida también mexicana. Ah, ¿en serio? Guadalajara, sí. Ah, Guadalajara. Muchas Es gracias. como mazapán. Como mazapán. Parece mucho. Oh, ¿qué es esto? Eso está hecho con miel y sésamo. Oh, ok. Eso es, yo explico esa cosa así. Es un fruto seco, pistacho con miel y sésamo. A mí me gusta explicarlo así. Si cerveza sería una mujer, ese eres su esposo. Ok. Nunca Sí. pueden separarnos. Claro, ok. Tiene que ser juntos. Con cerveza. Cuando estoy en México, esa cerveza no hay en Turquía. Modelo especial. Modelo especial. Con eso, mamma mía. Vamos a probar el pistache con miel y sésamo. Está buenísimo. Uy. Famoso té de Granada. Cuidado, es caliente. Sí, es caliente. ¿Qué era este que nos diste? Eso se llama delicias turcas. Mira, aquí, aquí hay más delicias turcas. Este es el clásico forma de delicias turcas. ¿O qué es de la Por clásica? ejemplo, cuando preguntas a la gente local qué es delicias turcas, 100% ellos te van a mostrar eso.
Ok. Este tiene azúcar y gelatina, no está tan buena opción para llevar. Por eso, esta es una nueva forma de delicias turcas que son mejor opción para los turistas, para la gente que viene de afuera. Porque ni tiene azúcar ni tiene gelatina, solo puros frutos secos y miel de abeja. Dura más tiempo, sin nevera. Por eso son mejor opción. Están probando ahora es ese, almendras. Almendras. Y tiene un sabor muchísimo parecido a mazapán. Ok, vamos a probarlo. He vuelto el mazapán. Y los sabores, por ejemplo, el primero, aquí está, esos son chocolates, pistache, brownie, arándano, mora negra, almendras, durazno, granada, coco y nueces. Pero en esta forma de delicias turcas, eso es mi favorito. Tiene agua de rosa. Pruébalo también. ¿Sí? Vamos a probar delicias turcas originales, estas son las de toda la vida y es básicamente gelatina y vamos a ver qué tal. Se tiene una cultura más de 800 años. ¿En serio? Había de otomanos, antes de otomanos. ¿En serio? Wow, sabe buenísimo. Y la textura es buenísima. Ese dulce, cuando habían otomanos, la gente local, pobres, se crean ese dulce porque en palacio ellos comen rico, los dulces buena calidad, todo está excelente. Exacto. Pero en la calle la gente es tan pobre, no tienen plata para comprar las buenas cosas. Por eso en sus casas, con sus productos, se crean un dulce así y viene hasta ese tiempo. Y el té de granada, ¿verdad? Sí, Granada, sí. Té de granada, vamos a ver. Oh, me gusta. Buenísimo. También es muy bueno para colesterol. ¿Ah, sí? Para colesterol, sí. Si quieren ver más de las variedades que nuestro amigo nos dio a probar y más sobre este lugar, el video anterior abarca muchísimo de este lugar. Pero mientras tanto, sigamos. Y claro, parte de la cultura turística y gastronómica no puede faltar el típico show del heladero maldito. Which one? You want just one? Vanilla Or two, chocolate, yes. strawberry, pistachio, Lemon, please. lemon for it on top. Jump! ¡Ay, voy! ¡Ah, la madre me lo quitó de la nada! ¿Qué? Yeah. Hijo de su madre. No, man, ya está muy no, man, sí está muy fuerte esto. Ah. Thank you. Wow, está muy cañón esto. Hijo de su madre. Sí me sorprendió. Yo había visto estos videos y dije, no me van a sorprender y sí me sorprendió este brother. ¿Vamos a probarlo? Está bueno, ¿eh? De limón. Estuvo buena la experiencia. Me vieron la cara de tonto, pero estuvo buena la experiencia. Como pueden observar, en las comidas y en las cenas hay mucho yogurt, hay muchas aceitunas, mucho aceite de oliva, mucho alcachofa y mucho cordero, pero igual pollo. El punto es que en general la gastronomía turca se me hace bastante sana, no importa cuándo la comas y cómo la comas. Y miren, esta cena fresa, VIP, ejecutiva que nos acabamos de aventar en Capadocia. Así se ven los platillos medio carillos en Turquía. Este es el famosísimo içli köfte, que básicamente es carne por dentro y es como, no sé cómo explicarlo, pero tiene como una capa durita como si fuera, no sé, como un empanizado, pero frito me parece. Tiene pistacho afuera, entonces está bien curioso, es como carne y obviamente, claro que sí, con yogur. Vamos a, híjole, no sé cómo se come así, está difícil comerlo, ¿no? Carne de cordero y sabe mucho a carne de cordero. Buenísimo, me gustó. 10 de 10. Bueno, no, 8 de 10. Muy buena, es un aperitivo. Y también probamos el famoso manti, que le llaman también los ravioles turcos. Son pequeños sacos de harina rellenos de carne de cordero y verduras, pero con yogurt encima. No saben, es una auténtica delicia. Y despedimos los postres turcos con algo muy turco y que sabía delicioso. El kabak tatlusu. Oigan, esto sí se ve como pelitos, es una locura. El dulce de calabaza está durito. Oh, wow. Es como un dulce de calabaza como duro por fuera y suavecito por dentro. Y estos pelitos sí saben a algodón de azúcar. Sí, pero diferente, como el algodón que nosotros conocemos. Como con menos azúcar, no sé cómo escribirlo. Buenísimo postre, ¿eh? 10 de 10.
Como pueden ver, la gastronomía turca es tan variada, tan saludable, tan rica y wow, nos encantó el yogur, nos encantó el cordero, nos encantaron las aceitunas, todo nos encantó. Y bueno, los postres ni hablar, hijos de su madre. ¿Qué experiencia más deliciosa es venir a comer a Turquía? Espero que les haya gustado, que se les haya antojado y que ahora vengan a Turquía nomás a comer. Gracias por haber visto esta recopilación que hicimos y nos vemos en un próximo video en Turquía. Gracias por ver y quédense al pendiente en esta serie que tenemos de Turquía. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludote y nos vemos en la próxima. Hasta luego.